Damos las gracias a cada uno de ustedes que está con nosotros. Ustedes sabían que sin pueblo no hay iglesia. Así que es bueno tener un pueblo, ¿verdad? Listo, que venga a recibir de Dios. Un pueblo expectante que venga con fe para recibir de Dios. Así que gracias, mis hermanos, ustedes que sacan de su ocupado tiempo creyendo que Dios toca corazones. ¿Cuántos creen que Dios toca corazones? Diga, Dios me va a tocar en este día. O ya me tocó, dice una hermana por allá, ya me tocó. Así que esperamos que Dios llene sus necesidades en este día. Padre, gracias porque tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el único que manda una lluvia fresca, mi Dios. Y por eso te damos las gracias. Busquen en sus Biblias, iglesia, Salmo 91. Y vamos a estar hablando sobre el tema Dios cuida de ti. Yo quisiera que usted encuentre a alguien que está cerca de usted y le diga, Dios cuida de ti. No, pero dígaselo creyendo. Dígale, Dios cuida de ti. ¿Cuántos sabían que Dios cuida de su pueblo? Así que el tema de hoy es un reconocimiento o un recordatorio de que Dios verdaderamente cuida de nosotros. Leemos el Salmo 91 y vamos a leer los versos 1 hasta el 7. Salmos 91, the book of Psalms, chapter 91, verses 1 through 7. Leemos la palabra de Dios creyendo que ella tiene poder para transformar corazones. Dice el Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Salmo 91 es uno de los salmos más citados. Yo creo que está en competencia con el Salmo 23, porque nos recuerda las promesas de Dios, de un Dios altísimo, de un Dios omnipotente, un Dios que es nuestra esperanza, un Dios que es nuestro castillo fuerte, que nos cuida. Así que este salmo es uno de los más conocidos, y yo creo que es como una receta espiritual para recordar que no estamos solos, para recordar que aún en los momentos difíciles Dios está presente. Diga conmigo, Dios está presente. Iglesia, una de las cosas que el creyente nunca debe olvidar es que Dios está presente en el caminar de cada creyente. Eso se llama el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios le interesa nuestras situaciones. A través de los salmos, el salmista está tratando de hacernos conocer la grandeza de Dios y los principios eternos de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 90, el salmista nos habla de un Dios de eternidad, de que Dios es eterno. En el Salmo 91 vemos que nos habla de un Dios que es omnipotente y que está en todas partes protegiendo a su pueblo. El Salmo 92
nos habla de un Dios grande. ¿Cuántos sabían que tenemos un Dios grande? El Salmo 93 nos habla de un Dios lleno de majestad y de poder. El Salmo 94 nos habla de un Dios de venganza. En el Salmo 95 nos habla de un Dios que puede dar salvación. En el Salmo 96 nos habla de un Dios de sanidad, de que Dios puede sanar nuestras vidas. Y cada uno de los salmos tiene un propósito, y es demostrarnos la grandeza de Dios. Así que el Salmo 91 no creo que sea la excepción, ¿verdad? Él quiere mostrarnos una grandeza eterna de Dios, y es que Dios Altísimo cuida de su pueblo. Así que el Salmo nos habla de una morada. El que habita en el abrigo de un Dios Altísimo morará en una sombra de un Dios que lo podemos calificar como un Dios omnipotente. Omnipotente no significa de extraterrestre, ¿ok? Vamos a poner las cosas en claro. Cuando se habla de omni, a veces pensamos que un objeto no identificado. Aquí estamos hablando de un Dios que se puede identificar en base a su poderío y su grandeza. ¿Cuántos conocen a un Dios así? Dios no es un misterio, a Dios se le puede conocer. Con Dios se puede intimidar. Con Dios se puede hablar. ¿Cuántos hablaron con Dios en esta mañana? ¿Lo vieron? Dios no es un ovni, ¿ok? Es algo evidente y presente en la vida del creyente. Así que el que habita, y el salmista usa unas palabras poéticas para hacernos saber cómo explicar lo que significa la intimidad con Dios. El que habita como si fuera un abrigo de un Dios Altísimo es como morar en una sombra de la cual no podemos escaparnos, porque esta sombra es de un Dios omnipotente. ¿Cuántos se han podido escapar de su sombra? Pues así mismo como quizás nosotros no podemos escaparnos de nuestra propia sombra, nunca podremos escaparnos de la grandeza de Dios. Dice el Salmo: ¿a dónde me iré de tu presencia? Porque si me voy a las montañas, ahí estás tú. Si me voy a las playas, ahí estás tú. ¿Dónde me no iremos de tu presencia, Señor? Así que cuando habla de habitar, nos hace pensar de que hay un lugar específico en donde podemos tener una intimidad específica con Dios. Nótese que el salmista tiene una relación con Dios y lo clasifica o lo nombra de 4 maneras diferentes. Él dice que Dios es el Dios Altísimo. ¿Lo vieron? Dice que Él es el Dios omnipotente. Dice: diré yo a Jehová. Es el nombre hebreo de Dios, el gran yo soy. Y después dice: mi Dios, en quien confiaré. Esos calificativos de Dios es lo que permiten al salmista llamar la atención y decir: tú eres mi esperanza. Yo quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios es la esperanza del creyente? Estamos aquí, pero esperamos verle cara a cara allá. Vivimos para Cristo confiando que un día le vamos a ver cara a cara. Esa es la esperanza del creyente. Así que, esperanza mía, yo sigo adelante porque tengo una esperanza, y es de ver la cara de mi Cristo. Amén. Dice él: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y todo esto para demostrar que hay una relación con Dios, que a Dios se le conoce. ¿Cuántos han conocido a Dios como un Dios altísimo? ¿Cuántos han experimentado a Dios como el Dios omnipotente? ¿Quiénes han experimentado a Dios como el gran yo soy?
quienes han experimentado a Dios como el Elohim. Yo creo, hermano, que como conocemos a Dios, es como nos expresamos de Él. Si yo he experimentado el amor de Dios, yo digo, oye, Dios es amor. Si yo he experimentado la bondad de Dios, yo digo, Dios es bueno. En la manera que hemos conocido a Dios, es la manera que regularmente hablamos de Él. Entonces la pregunta sería, ¿qué cosas estoy hablando últimamente de Dios? Porque si no estoy diciendo nada grande de Dios, es porque no he visto la evidencia de un Dios grande en mi vida. ¿Se entiende, iglesia? No porque Dios no lo sea, pero quizá yo no lo estoy viendo obrando en mi familia, en mi hogar o en mi vida. Yo recuerdo que tenía un amigo, que este amigo mío era bien curioso, porque cada vez que él hablaba de alguien, él se recordaba de esa persona por la característica física. Y él decía, Daniel, ¿tú te acuerdas de este muchacho, el del pelo largo, el delgado, el flaquito que camina así, que se mueve así? Todo era en base a características físicas. ¿Te acuerdas de ese hombre que tenía los lentes grandotes, esos feos que ya no se usan? ¿Te acuerdas del señor que usaba la caja de dientes? Comenzaba a buscar cosas. En la manera que recordaba a las personas era en base a su característica física. Oye, ¿te acuerdas del gordo? ¿Te acuerdas del flaco? ¿Te acuerdas del alto, el pequeño, el enano? El que habla bien, el que habla mal. No sé si ustedes han experimentado personas así, que tienen siempre al otro en las características físicas. Yo creo, iglesia, que cuando Dios muestra su poder es para que la iglesia pueda hablar de un Dios poderoso, que conozcan la presencia de poder de Dios en sus vidas. Y cuando hablen de su Dios, Dios es invisible, no pueden mencionar nada físico de Dios, pero sí pueden hablar de los atributos, de las características y de la divinidad de Dios. Hablen de un Dios que es santo, santo, santo. Hablen de un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero hemos visto su gloria, su misericordia, su bondad, su poder, su amor. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia las obras de sus manos. Vemos la grandeza de Dios para que aprendamos a identificar a Dios. Así que este salmo nos habla de toda esa grandeza, para recordarnos que Dios es un Dios que cuida de su pueblo. Hay muchas cosas peligrosas pasando en el mundo, ¿sí o no? Hay muchos enemigos, hay muchas amenazas, y todas esas amenazas son reales. Dice el verso 5, no temerás, el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador son personas con una agenda de pecado y de muerte, ¿sí o no? Son aquellas personas que por razones de pecado cometen acciones de pecado, afectando el bienestar de otros. Habla de peste destructora. Habla de eventos naturales. Habla de cosas que suceden en la noche. Hablan de cosas que suceden en el día. Hay efectos a través de cada cosa que daña el cuerpo. Una nevada, un diluvio, cosas naturales también afectan nuestro cuidado. Pero lo que dice el verso es que a pesar de que estas cosas son reales, hay otra realidad,
y es que el cuidado de Dios está presente también. Dios cuida de su pueblo y cuida de sus hijos. La responsabilidad de nosotros es morar o habitar debajo de ese abrigo de un Dios poderoso que tiene cuidado de sus hijos. Su parte se cumple cuando la parte de nosotros se cumple. Cuando estamos bajo las alas y el cuidado de Dios, Dios cuida de nosotros, ¿sí o no, iglesia? Es la promesa divina. Así que hay temores reales. El 20 de julio, un hombre llamado James Holmes entró a un cine y mató a 12 personas y hirió 38 personas en Colorado. Yo me imagino que lo último que se imaginaban estas personas que están viendo su película es que un loco, vamos a llamarlo así, vestido de qué sé yo, va a entrar a un lugar y va a empezar a disparar, a matar personas. El otro día, hace como una semana y media o 2 semanas, mi familia me invitó a cenar por razones de mi cumpleaños. Una vez al año nunca queda mal. Así que nos fuimos a cenar. Ellos pagaron con mi tarjeta de crédito, pero pagaron ellos. En mi país el que invita paga, ¿ok? Aquí es que yo estoy aprendiendo en este país que ellos pagan, pero es con mi tarjeta todavía. Así que mi familia me llevó a cenar. Hermanos, y quiero confesar que en un momento empecé a mirar a todas las personas en el restaurante y esto fue lo que me vino a la mente. ¿Qué pasaría si alguien entra en este restaurante en este preciso momento donde yo estoy con mi familia, divirtiéndome, tomando un tiempo familiar, comiendo juntos, y esta persona comienza a disparar? Y quiero ser honesto con la iglesia, me entró un pequeño temor. Le confieso que lo pensé. Y la realidad del caso es que puede pasar. La realidad del caso es que mientras exista la maldad, pueden pasar cosas así. Pero a través de la luz de la palabra de Dios, tengo que ministrar mi corazón y decirle: corazón, tranquilízate. Mente, no te desespere. Porque el Dios que tú conoces es un Dios que te cuida. Diga conmigo: Dios me cuida. El creyente tiene la responsabilidad de vivir su vida confiando en Dios, no en los temores reales. Hay temores reales, iglesia, pero tenemos que vivir confiados en Dios. Si no, no voy a salir de mi casa. Así que Dios nos provee su vigilancia eterna. El salmista usa todos estos lenguajes para ayudarnos a entender y a comprender que Dios verdaderamente tiene cuidado de su pueblo. Y que como un ave que cuida de sus polluelos, ¿verdad? Dios está cuidando de su iglesia. Dios es como un castillo, como una fortaleza donde nadie puede entrar. Dice Apocalipsis que Él es que abre y cierra puertas. La Biblia habla de un Dios que es el Dios de los ejércitos, que nos libra de todo lazo del cazador. Así que como creyentes en Dios tenemos que aprender a vivir confiados. Dice el verso: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento, dice el Salmo 23. Aunque ande en sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. La diferencia la hace Cristo, la hace la presencia de Dios, porque tú estarás conmigo. Amén. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Iglesia, hay que enseñarle a nuestros hijos que Dios es que cuida de su pueblo. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos les piden que oren con ustedes de noche? Nadie ya están grandes. Todavía mis hijos me dicen, vamos a orar en la noche. ¿Ustedes saben por qué ellos hacen eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué ellos hacen eso? ¿Por qué ellos piden oración? ¿O por qué uno le enseña a orar antes de acostarse? ¿Para? Protección. El momento más vulnerable, desde mi punto de vista, del ser humano es durante la noche cuando está durmiendo. Hermano, yo me duermo y yo no sé de mí hasta el otro día. Mi esposa que me dice, qué bueno que amaneciste en la cama, porque yo doy vuelta y a veces amanezco en el suelo. ¿Okay? En otras palabras, uno se acuesta y se olvida. Alguien dijo que una de las ilustraciones para mostrar el cuidado de Dios es la siguiente. Cuando sus niños estén durmiendo, usted se levanta en la madrugada y usted va y mira a sus hijos y los mira y le pasa la mano, ora por ellos y los cuida. Le pone la sábana en caso de que la necesite, se la quita si hay que quitarla, lo acomoda en una almohada más cómoda. Esa es la ilustración de un Dios que cuida a su pueblo. Cuando a veces pensamos que nadie nos está mirando, Dios nos está mirando. Cuando pensamos que Dios no nos está cubriendo, sí nos está cubriendo. ¿Estamos entendiendo? Así que si usted quiere entender cómo se ilustra el cuidado eterno de Dios, hágalo con sus hijos. Porque eso mismo es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos durmiendo. Nosotros vivimos donde pasan muchos aviones. Y a veces llega el pensamiento, oye, si se cae uno de estos aviones aquí. A veces llega unos sustos, ¿verdad? Unos sustos, ¿verdad? Uno piensa. Pero déjeme decir una cosa. Dios tiene cuidado de sus hijos. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque el Dios que cuida te protege y lo que Él permita, aún así, es para tu bien. Así que el que habita en el abrigo del Altísimo tiene la promesa de un Dios que le cuida y le protege. Vamos a ver unas cuantas promesas aquí. Verso 14. Verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en algunos de los caminos. Dice en todos los caminos. ¿Cuántos creen en los ángeles? Dice la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Cuál es el propósito en este verso de los ángeles que Dios envía? Guardar a su pueblo. Y lo que te estoy tratando de decir, iglesia, es aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, es una promesa de Dios. Y Dios va a ser fiel a su promesa, aunque tú no lo creas y aunque tú no lo veas. Sin embargo, yo sé que Dios me ha cuidado de muchas cosas. Y ahora que pasa el tiempo me doy cuenta de quién fue realmente quien me estaba cuidando. Yo pensé que era una persona o un amigo o un familiar o un hermano de la iglesia dándome un buen consejo. Era Dios enviando a sus ángeles
que me guarden. Así que la primera promesa es que Dios va a enviar a sus ángeles para que te guarden. Verso 10, promesa que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Verso 12, en las manos te llevarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién le lleva a ustedes? En sus manos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios te librará. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarás y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios te libra, Él te pone en alto, Él te responde, Él te promete que estará contigo, Él te promete que te va a glorificar, Él te promete que te va a saciar, Él te promete salvación. Y todo esto para recordarnos que Dios tiene cuidado de su pueblo. Él te libra, Él te cubre, Él te protege, Él camina contigo, Él te lleva de la mano. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Pero tienes que saberlo, tienes que creerlo, tienes que confiarlo, tienes que vivirlo. De lo contrario, nada pasará en tu vida. Dios te lleva en sus manos. Porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios de uno a uno. Quisiera dejar con la iglesia unos cuantos puntos básicos. Número 1. Como creyentes debemos vivir confiados en la presencia, cuidado y poder de Dios. Como creyentes debemos vivir confiados en la presencia, del cuidado y del poder de Dios. El testimonio del creyente está en creerle a Dios. La gente está hambrienta de ver creyentes que verdaderamente creen que Dios está con ellos. Pablo lo puso de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de que te pueda fortalecer, tienes que creer que Dios está contigo. A ver si no estamos entendiendo. Si yo no creo que Dios está conmigo, tampoco voy a creer que me está fortaleciendo, porque no estoy creyendo en los atributos de su poder. Así que como creyentes debemos vivir confiados de que Dios está presente en nuestras vidas, que su gracia está con nosotros. Cuando usted tenga que estacionar su carro y haya muchos carros y no encuentra ninguno, pídale a Dios que derrame de su gracia. Dice: Señor, yo estoy contigo, dame un buen parqueo, estacionamiento, y verá qué pasa. Créale a Dios, clame a Dios su favor, crea que Dios está presente en su vida y en su necesidad. Si su niño está enfermo, no corra a la farmacia a comprar Tylenol. Hágale saber a su niño que usted está presente y que Dios puede sanarle. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia, lo que estamos diciendo? La primera opción del creyente siempre tiene que ser el poder absoluto de Dios, su cuidado y su poder. Cuando el niño venga y diga: ora por mí, claro, voy a orar contigo. Déjame decirte algo: Dios te va a proteger. El Dios que te protege a ti también me protege a mí y protege toda esta casa. Usemos todas las oportunidades para enseñarle a nuestros hijos que Dios está presente y que su presencia hace la diferencia. Número 2. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, le pertenecemos a Dios. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios,
le pertenecemos a Él. Él tiene cuidado de sus hijos. Diga conmigo, Dios tiene cuidado de sus hijos. Una de las funciones de los padres es protección y provisión. ¿Sí o no? Lo hablamos esta noche, ¿verdad? Perdón, esta mañana. Protección y provisión. Una de las cosas que los padres tienen que hacer es asegurarle a sus hijos que tienen un lugar seguro. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con nuestro Dios Padre Celestial. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, entramos en el cuidado eterno de Dios. Su protección, su provisión, su presencia siempre estarán con nosotros. Y Dios va a buscar manera de hacerlo evidente para que nosotros podamos verlo claramente en nuestras vidas. Así que número uno, como creyentes debemos vivir confiados en la presencia, cuidado y poder de Dios. Número dos, cuando entregamos nuestras vidas, tenemos la promesa de que Dios cuida de nosotros. Número tres, Dios solamente no nos da su cuidado, sino también su provisión. Ustedes recuerdan el pueblo de Israel que Dios les prometió su cuidado, lo va a sacar de la esclavitud. Les prometió, yo estaré con ustedes. Pero en ese cuidado tiene que aparecer la provisión. Que en el desierto necesitaban comida, ¿sí o no? Necesitaban cuidado, protección de las serpientes. Necesitaban cruzar los ríos y los mares. Así que Dios no solamente le proveyó su presencia, sino también su provisión, su cuidado. Iglesia, cuando venimos a Cristo, Él responde a nuestras necesidades. La primera necesidad es la espiritual, en eso estamos claros. Pero tenemos que confiarle a Dios todas nuestras otras necesidades, porque Él cuida de su pueblo, Él provee a su pueblo, Él es Dios. ¿Me explico? Muchas veces oramos a Dios por una cosa, pero no por la otra. Y creemos que solamente Dios puede proveer en esta área, pero no en esta área. Si no tienes trabajo, ora a Dios. Si tienes trabajo, agradécele a Dios. No podemos salir del cuidado de Dios. Necesitamos en todas las áreas de su cuidado, de su protección y de su provisión. Número 4, Dios es un buen padre. Diga conmigo, Dios es un buen padre. Dios no nos abandona. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios cuidador. Él no es como algunos padres que paren a sus hijos o tienen sus hijos y los regalan o no tienen cuidado de ellos. Yo creo que en inglés le dicen deadbeat fathers. Creo que así que le dicen, ¿verdad? Así que se dice. Que tienen sus hijos, pero no, solamente contribuyeron para hacerlo, pero no para mantenerlo. Nuestro Dios, Padre Celestial, no es un Dios así, ¿ok? De hecho, no es hombre. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él quiere lo mejor para sus hijos. Él no abandona a sus hijos. Él no se lo encarga a nadie, ni siquiera a welfare, ¿verdad? A la sociedad, social services. No. Dios protege a sus hijos. Dice el Salmo, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios traerá pan a tu mesa. Oye, nace amén en la iglesia. Nadie está sintiendo la provisión de Dios. Y a veces estamos tan seguros de lo que tenemos que pensamos que no necesitamos a Dios. Pero Dios protege a su pueblo. La otra cosa es que Dios quiere y permite lo mejor para nosotros.
La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que usted quizás está pensando, pero pastor, cuando pasan esas tragedias, cuando alguien entra a un lugar y dispara y mata a un creyente, no, ¿dónde estaba Dios? Yo sé que surgen muchas preguntas, ¿verdad? En momentos difíciles, cuando uno quiere justicia. A veces surge preguntas porque uno que a veces quiere que Dios lo proteja en todas las cosas, como hemos dicho. Y si esa pregunta ha surgido en tu corazón, déjame decirte que la Biblia me dice que a sus ángeles mandará que te guarden. Y es la promesa que tenemos delante de Dios. Déjame decirte que la Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegarán. Dios buscará una manera de traer cuidado a tu vida. Y si por alguna razón, escuchen bien, si por alguna razón tú crees que Dios no te cuidó o no cuidó a tu familiar, déjame decirte que Dios es soberano y conoce todas las cosas. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Cuando estamos en su cuidado y en su provisión, no importa lo que pase, Dios quiso lo mejor para nosotros. Así que la Biblia dice que la paz de Dios guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Donde quiera que estemos, iglesia, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Y dice el verso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que quisimos traer bendición para tu vida. Que no haya temor en tu corazón, que te sientas confiado. Y que esta semana que comienza, tú entiendas que Dios tiene cuidado de ti. Confiésalo, créelo, decláralo, invita a Dios cada día a tu vida. Permite que abra tus ojos para que tú puedas ver su cuidado y tú le glorifiques cada día más. Hay tantas cosas que Dios me ha cuidado a mí. Ahora lo entiendo por qué. Ahora entiendo por qué mi mamá me decía, no hagas esto, no hagas aquello. Ahora entiendo que era Dios cuidando mi corazón también. Así que, iglesia, tenemos una promesa. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Vamos a orar. Dios bueno y santo, gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que cuida de tu pueblo. Gracias, mi Dios. Padre, reconocemos que tú has estado presente en nuestras vidas. Nos has cuidado de tantas cosas, de tantos caminos, mi Dios. Hoy reconocemos que eras tú. Y por eso te alabamos y te damos las gracias. Continúa tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Muestra tus alas, muestra tus sombras cuidándonos cada día, mi Dios. Padre, nos agarramos de tu promesa, entendiendo que todo lo que tú permitas es para nuestro bien. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu provisión. Gracias porque tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza. Padre, gracias porque en ti podemos confiar. No podemos confiar en nadie más, sino en ti. Ayúdanos, mi Dios, a vivir confiado en un mundo lleno de pecado. A no vivir en tu presencia, a pesar que muchos, mi Dios, andan
Como dice tu palabra, que anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gracias, mi Dios. Padre, no temeremos. Seguiremos adelante confiados, esperanzados en tu poder y en tu presencia. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestro ayudador. Tú estás con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tu pueblo vive confiado. Nos ministramos de esa seguridad que solamente viene de tú, mi Dios. Dice tu palabra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, mi Dios, porque tú eres quien nos sustenta. Tú eres que quita todo temor de nuestros corazones. Padre, saldremos confiados de este lugar. No sabemos lo que ha de pasar en esta semana, pero te conocemos a ti, mi Dios. Conocemos tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu cuidado, tu presencia, tu poder, tu provisión para con nosotros. Eso conocemos. Y en base a eso vivimos, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.